bienvenidos a un nuevo miércoles de Desenredando. Hoy, antes de presentarles a la invitada, les voy a contar algunas cositas. Hace poco abrimos las convocatorias para invitados nuevos en las redes de Desenredando Podcast, en Instagram y en TikTok nos pueden encontrar como Desenredando_podcast, y ahí está el link para que si tú que estás escuchando esto quieres ser invitado o conoces a alguien que pueda ser como un invitado muy top, puede o no ser especialista. Hay gente que nos ha escrito simplemente para contar su historia, como la invitada de hoy. Entonces, para invitarlos a que participen, a que nos sigan en las redes, que ahí siempre estamos montando contenido sobre los episodios, pero también otro tipo de contenido. Y ahí pueden encontrar el link y todo como la información al respecto. Bueno, y ya entrando en materia, la invitada de hoy es Isa Herrera. Hola. Isa es una apasionada por lo que hace, ella sueña en grande, tiene una energía súper linda, y cuando me escribió a decirme que quería hablar sobre el tema que vamos a hablar hoy, la verdad me sorprendí un poco. Bueno, puede ser. Isa tuvo depresión a los 14, 15 años, cuando era más pequeña, y logró salir adelante. Entonces nos va a contar hoy cómo fue vivir la depresión, cómo fue salir adelante, y cómo los factores como de, por ejemplo, la autoestima y aprender como a soñar y a quererse le ayudaron como a hacer este cambio en la depresión, y cómo fue pues su historia. Entonces, bienvenida, Isa. Muchas gracias, Susi. Estoy súper emocionada, la verdad, como que es pues salir de mi zona de confort, pero me encanta. Me encanta. Para eso este podcast. Total, brutal. ¿Qué les cuento? Bueno, soy Isabela, tengo 20 años y digamos que mi experiencia con la depresión fue algo interesante porque estaba en una etapa de mi vida que era la adolescencia. Entonces como que uno primero en la adolescencia no sabe quién es, como que tiene demasiados conflictos internos, entonces está pasando por mil cosas, se siente demasiado maluco, es un moco con los papás, con los amigos, entonces no quiere nada. O sea, por sí ya es algo súper horrible. Exacto. Entonces como que fue como un caos porque yo al principio, digamos que uno es un moco y yo digo como, pucha, como que ahora que lo pienso que tengo 20, yo digo como que es todo lo que uno recibe, porque uno recibe un montón de información, entonces uno recibe regaños de los papás, uno recibe, no sé, exclusión de los amigos, pero yo empecé como a sentirme como vacía, esa es la palabra, vacía. Entonces, ¿cómo fue como atravesar ese momento? Yo estaba en séptimo o en octavo, no recuerdo muy bien, y yo me empecé a sentir vacía. Yo tenía un grupo de amigos súper bien, tenía una relación con mis papás no demasiado bien por precisamente estar en la adolescencia, pero yo lo que sentía era un vacío. Yo no me sentía feliz, yo me sentía como inservible, por decirlo así, y era como una situación que yo no era capaz de afrontar. Entonces yo todos los días me despertaba y era como, qué pereza ir al colegio, no quiero comer, no quiero ver a mis amigos, no quiero estudiar, pero yo lo que intentaba era como refugiarme en otras cosas. Entonces distraerte. Me distraía, entonces como que no sé, me encantaba Grey's Anatomy, entonces me ponía a ver Grey's Anatomy y simplemente me distraía y todo este tipo de cosas. Pero empezó un punto en el que ya luego yo me sentía mal conmigo misma. Entonces, pues fue un momento en el que yo tuve, digamos que yo he pasado por momentos de autoestima como una montaña rusa, subes y bajas, subes y bajas, subes y bajas. Y en ese momento fue como, yo no era la más linda, pero tampoco la más fea de ese momento del colegio, no era la popular, pero tampoco la rechazada, por decirlo así. Entonces era un conflicto demasiado grande porque tenía mis amigas que todos los niños eran como, wow, qué lindo, no sé qué, y yo me sentía un moco, pues, o sea, yo era como, no sirvo para nada, no sé qué. Entonces empezaron como todos esos pensamientos a rondar en mi cabeza y yo era como, ¿qué está pasando? Entonces lo grave es que cuando tú te sientes vacío e intranquilo al mismo tiempo, eso empieza a generarte como una desaprobación a ti misma. Entonces yo era como, pucha, ¿qué está pasando? No entiendo qué es lo que estoy sintiendo. Ya yo me sentía triste. Yo estaba yendo al psicólogo porque yo tenía una relación muy regular con mi hermana. Entonces mi mamá fue como, vamos al psicólogo para ver qué nos recomienda pues la psicóloga para que soluciones sus problemas y dificultades con tu hermana, que piensa que peleen todo el tiempo. Y yo era como, yo no estoy loca. Y como empecé a ir al psicólogo obligada, entonces eso me empezó a generar como muchísimo más como pensamientos en mi cabeza de que, ¿será que en serio estoy loca? Pues porque eso es lo que mucha gente tiene como de percepción de la depresión, o cuando uno va al psicólogo o al psiquiatra es como, yo estoy loco. Pero, aclaración, cero, nada que ver, porque la verdad es que uno sí necesita hablar y sacar sus cosas. Entonces ya volviendo a ese tema, yo empecé a ir al psicólogo, pero yo me sentía vacía, yo me sentía intranquila,
por todo lo que estaba pasando, yo no me sentía con ganas y eso, digamos que llevó a la autoagresión. La autoagresión es una etapa que yo viví como si mis sentimientos o mis dolores fueran inválidos y yo quería como provocarme algo para validar esos sentimientos, pues como para decir como esto es lo que me duele, no es como lo que siento, no es lo que estoy viviendo. Entonces era como algo demasiado heavy porque nadie sabía, ni mis amigos, ni mis papás, ni absolutamente nadie. Entonces llegó un momento en que fue muy repetitivo y ya literalmente yo me desahogaba con la autoagresión física, que obviamente no está bien. Y fueron momentos en los que yo era como, bueno, no importa, le digo a mi mamá como, ay, mami, necesito un bisturí para la clase de artística. Y era mentira. O llegaban momentos en los que yo simplemente me ponía sacos manga larga, o ese tipo de cosas, simplemente porque yo estaba bien cuando me autoagredía. Entonces ya yo me sentía como renovada, como que listo, ya sané ese dolor que estaba sintiendo con esa autoagresión, pero en realidad no, estaba pues obviamente sintiendo menos, pero me estaba invalidando todos esos sentimientos. O sea, Isa, como que tú sientes que para ti la autoagresión y hacerte como daño físico era como una manera de canalizar. Exacto. Como lo que sentías. Sí, y como para, digamos, validar esos sentimientos, porque yo sentía que lo que yo sentía no tenía fundamento. Y no tenía fundamento, exacto. Entonces yo decía, pues, o sea, es que no sé por qué me siento triste, no sé por qué me siento vacía, no sé por qué me siento intranquila, porque en realidad, pues, esa es la depresión. Cuando estuve como en todo ese proceso con psicólogos, que ya voy para allá, fue como el entender de que la depresión no tiene como un porqué o razón, sino que simplemente pasa y no tienes que justificar como por qué te sientes triste o por qué te sientes vacía, porque en realidad a veces uno no sabe por qué lo siente, ¿cierto? Entonces era como que te lastimabas para sentirte mal porque te lastimabas. Exacto. Y decía como, me siento mal porque me lastimé. Exacto, okay. No por que no sabía. Ok. ¿Sí? Bueno. Oh, pucha, qué fuerte. Sí. Entonces, pues fue como un momento heavy, pero ahí nadie sabía, como que, bueno, listo, nada. Y ya un día, me acuerdo muy bien el cumpleaños de mi hermana, mi mamá me despertó, pues entró a mi cuarto y yo tenía pues mi pijama normal, pero no estaba con una pijama de manga larga. Entonces mi mamá vio y entonces yo, no, mamá, eso fue un gato del colegio. Bueno, me hice un cuento gigante, obviamente mi mamá supo que no era así. Entonces ya empecé pues a ir al psicólogo, a continuar yendo al psicólogo, pero ya por otra razón, no por lo de mi hermana. Y fue un proceso difícil porque en realidad yo me sentía como, ay, ¿será que estoy loca? En serio, o sea, yo era como, pucha, y más como, repito, en esa etapa de la adolescencia uno es demasiado inconsciente de muchas cosas. Entonces yo era como, soy la única niña de mis amigas que está yendo al psicólogo, que nadie se siente así. Nadie se siente así. Entonces yo era como, ¿qué está pasando conmigo? Y ya, bueno, llegó un momento en el que obviamente pues mis papás hablaron en el colegio, mis amigas empezaron a dar cuenta, los psicólogos del colegio, bueno, absolutamente todo. Y fue un proceso en el que yo me sentía demasiado rechazada, pero no por los demás, sino conmigo misma. Yo me rechazaba a mí misma y era autorrechazo demasiado fuerte porque yo era como, pucha, no quiero ser yo. Sí, porque me imagino como que uno en esa edad de por sí siente que uno es un bicho raro, que nadie más le pasa lo que uno le pasa. Y mucho más, si tú estabas sintiendo estas cosas tan fuertes, era como, yo soy la única que está en esta situación, porque yo, o sea, como que, de acuerdo, porque tengo que ser yo, que presa ser yo, y se desarrolla, a pesar de que no te sientas como aislada por los demás, tú misma o tú mismo te puedes llegar a aislar como por ese sentimiento de, es que yo soy el bicho raro. Exactamente. Entonces, bueno, viví eso, ya luego, pues, digamos que mis citas con la psicóloga no estaban mejorando, sino que estaban empeorando. Entonces pasé a un proceso de psiquiatría, en donde el psiquiatra me medicó automáticamente. Entonces eso fue demasiado como impactante. Un puño, porque yo dije, ahora sí estoy loca. O sea, me van a mandar pastillas para que tome todos los días durante 7 meses. Y no te explicaron cómo, no te lo suavizaron. A mí lo que me dijeron fue como, mira, existen no sé cuántas etapas de la depresión, como 5, no sé, no me acuerdo. Y esta es la 4ª, o sea, en la 5ª te hospitalizamos. Y yo, estoy loca, pues. O sea, fue como... Y a una niña de 14, 15 años. Entonces yo estaba como, pucha, bueno. Mi mamá y mi papá fueron muy tranquilos como en todo este proceso y me apoyaron mucho. Siempre estuvieron a mi lado, siempre fue como,
no le vamos a contar a nadie como de tu familia, pues de la familia, no te preocupes, esto va a estar entre nosotros. Entonces, bueno, eso era como un apoyo que yo sentía, pero al estar adolescente yo era como, qué pereza mis papás, Obvio. a veces, ¿cierto? Entonces, Tan canzones. entonces como yo no tengo nada, qué pereza ese doctor, ¿por qué me medica? Y claramente yo no sé si pues esa fue la decisión acertada, pero bueno, empecé a pues tomar las pastillas y fue un proceso más o menos de 7 meses. Y nada, pues yo empecé, obviamente empecé a darme cuenta de muchas cosas. Cuando pues el psiquiatra me dijo que me iba a medicar, yo automáticamente como que tomé conciencia de mi vida. Entonces, uno en la depresión tiene como muchos estados. Hay estados en los que uno se siente normal, pues como siempre, pero luego llega algo y ¡puf!, te baja de uno. Y yo... Como crisis. Ajá, como crisis, exactamente. Entonces, eran crisis que yo decía, pucha, son internas, porque yo me llevaba muy bien con mis amigos, como te digo, como que no era algo de rechazo por otra parte, sino a mí misma, y siento que fue demasiado como fuerte, porque cuando tú no te quieres a ti mismo, yo ahí entendí que es como si no tuvieras nada. Entonces ahí el amor propio va a jugar muy fuerte y es algo que se tiene que trabajar mucho para poder ser tú quien sale de eso, porque tú eres el único que puede salir de la depresión, ¿cierto? O de cualquier cosa. O de cualquier cosa, sí, exacto. O sea, uno es el responsable de salir o de entrar a lo que quiere. Y claramente uno está rodeado de personas que lo apoyan, que lo motivan o lo desmotivan, pero yo era la única responsable de eso. Entonces como que cuando me empezaron a medicar, yo dije, ¿qué está pasando? O sea, ya como que fue una alerta para ti. Exacto. Y haz de cuenta, no sé, a los 3 meses ya yo empecé a ser más consciente de lo que estaba viviendo, porque claramente ya mis amigos pues habían visto como mis cortadas, bueno, todo eso, y mis papás, entonces era demasiado loco, y yo dije, pucha, no, ¿qué es esto? O sea, y no está mal, pero sí es algo que se debe como tratar, porque en realidad no es algo sano, no Ni es algo sostenible. sano, ni sostenible, exacto. Bueno, Isa, y cuando uno tiene depresión, Sí. es muy fuerte porque hay una creencia muy grande como de, pues, siéntete bien, o sea, piensa positivo. O sea, como que Sí, ya como, haz afirmaciones. tranquila, todo va a estar bien. O sea, la gente tiene que entender que una cosa es estar desmotivado y otra Sí, cosa es tener depresión. O sea, que cuando tienes depresión, yo nunca la he vivido, pero es como, es que en serio no me puedo parar de la cama, no puedo comer, o sea, no quiero ver a la gente, no soy capaz de ir al colegio. Y estabas en una época en la que tu vida no era tuya porque Sí. eras adolescente y porque pues te toca ir al colegio y es lo que tus papás digan. Entonces, ajá. ¿cómo fue para ti como esa lucha entre no soy capaz y no encuentro las fuerzas dentro de mí para hacer las cosas, pero tengo como estas personas esperando a que yo las haga, mis amigos, mi familia, igual como que la época de fiestecitas y cosas, como que empieza la vida social? ¿Cómo fue para ti como todo este proceso? Bueno, en realidad, digamos que, como tú dices, o sea, es algo que uno no le dan ganas de nada, uno se siente como con culpa, uno se siente ansioso, uno no duerme bien, uno tiene demasiados sentimientos como revoloteando en su cabeza, que al final uno es como, no siento nada, porque son tantas cosas que uno es como, pucha, no. Entonces, como que yo en esa época, como te digo, mis amigas más que todo tenían como el grupito de los populares, no sé qué, yo estaba como en el medio, entonces como que en ese momento yo era como demasiado, como te explico, como tranquila, no tranquila, yo era como neutra, entonces yo simplemente, si como me invitaban, que no sentías sí, nada, no literalmente te importaba. estaba como vacía, era como, pues, si salgo bien, si no salgo también, si como bien, si no como también, pero ya, entonces yo era como, pucha, ¿qué está pasando? Obviamente eso no era consciente yo no era consciente de eso en ese momento, sino que ya cuando salí de eso, pues fui muchísimo más consciente y me di cuenta de muchas cosas, pero en ese momento yo era como, pues a mí no me importa nada, mis papás me decían, vamos a tal parte, bueno, pues si quieren, no importa, vamos a almorzar de la abuelita. No disfrutabas nada. Era como simplemente el como estar. un ente. Era un ente, ajá. Literal era como estar, entonces yo era como, pues sí, yo era muy descomplicada, entonces simplemente yo hacía lo que me dijeran, digamos que me dejaba manipular muy fácil. Okay. Entonces yo estuve en un momento que tuve un mejor amigo en esa época, que ese mejor amigo
pues fue pucha, como que no entendía qué era lo que me estaba pasando porque él se dio cuenta, entonces como que era así, como lo que tú me decías, "Ay, tranquila, todo va a ser bien, actitud positiva, vas a salir de eso, no sé qué". Y sí, yo decía como, sí, yo sé que tengo que salir de esto pues porque si no me muero, Pero, ajá. pero no es tan fácil. Y ese mejor amigo empezó a manipularme de alguna forma, entonces él no entendía qué era lo que yo sentía, pero al yo estar como triste y como que no me importaba nada, entonces él me decía cualquier cosa y yo era como, ah, bueno, pues yo lo hago, yo te ayudo, no sé qué. Y eso empezó a convertirse en una manipulación que allá, pues diga, allá voy que en ese momento fue muy heavy porque ese mejor amigo, pues cuando yo estaba en octavo, no me empezó a gustar, pero fue como raro. Y yo creo que yo sentía como algo por él, pero él fue cero comprensivo y eso empezó a generar que él me empezara a rechazar. Entonces, mi mejor amigo me estaba rechazando y yo me estaba rechazando, entonces era como... no hay nada, dónde pegarse, no hay nada. Sí, literal, no hay nada. Entonces empezó ya todo el tema de la medicación, me tomaba las pastillas por la mañana o por la noche, no recuerdo muy bien, y en realidad yo era como, pucha, esto no me está sirviendo para nada. Los primeros meses yo era como, pues yo me siento exactamente igual. Yo iba donde el psiquiatra y él me preguntaba cosas y yo era como, pues no sé qué responderte, no sé qué decirte. Nada, pues fue súper maluco. Cuando ya en un momento ya se iba a terminar octavo y la psicóloga, digamos que a mí no me gusta ir al psiquiatra. Yo en serio me sentía como pues me sentía rara, me sentía maluca, como que yo sentía que la única intención del psiquiatra era medicarme para que esa pastilla hiciera algo en mí y digamos que yo dejara de sentir la tristeza que estaba sintiendo, pero yo decía, si me la quitan voy a seguir sintiendo lo mismo, porque sí, no estoy trabajando, no estoy trabajando en sanarlo. Entonces ya llegó un momento en el que yo decía, pucha, ¿qué está pasando? Qué pereza. Y tuve como un choque que fue que una de mis mejores amigas, yo tenía dos mejores amigas, una de ellas se salió del colegio, mi mejor amigo también se salió del colegio y, o sea, se recontactó con esas dos personas y mi psicóloga me mandó un ritual, por decirlo así, que eso ya es muy común pues hoy en día, que es como a final de año que tú escribes las cositas que quieres votar, que quieres recibir, y literalmente yo dije, yo no quiero tener más depresión, o sea, fue como ya demasiado consciente y yo dije, yo no quiero tener más depresión, no me quiero seguir sintiendo triste, porque claro está que no todas las personas que tienen depresión pues se quieren morir o se quieren suicidar, pero sí hay obviamente ese tipo de pensamientos, porque tú estás como en un estado de que no te importa nada y es como, pues yo para qué estoy viviendo, o sea, no tiene sentido, ¿para qué? Entonces yo dije, no quiero más, o sea, no quiero más de esto. Me acuerdo que estábamos en mi finca, yo lo estaba haciendo con mi mamá y yo dije, no quiero más de esto. Dije como, quiero cerrar contacto con este amigo, pues con mi mejor amigo y con esta mejor amiga, porque en realidad no eran muy buenas influencias. Y pues Susi, de verdad, eso fue, no sé, el 27 de diciembre. El 18 de enero que volví al colegio, nunca más volví a hablar con esas dos personas. Nunca, o sea, si hasta el día de hoy, nunca en mi vida he vuelto a verlas, ni siquiera. O sea, hace 5 años, y yo decía, pucha, wow. Entonces yo al siguiente año, cuando ya te digo, enero, no sé, 18 que volvimos al colegio, yo me sentía un poquito más, yo como que, me sentía un poquito más liberada y más tranquila, porque ahora pues que tengo 20, que ya he crecido un poquito emocionalmente, siento que la tranquilidad es lo principal en la vida de las personas. Y yo no me sentía tranquila, eso me generaba demasiada ansiedad. Y al iniciar ese año, como que yo decía, wow, ¿qué está pasando? O sea, como que yo ya estaba viéndole más sentido a las cosas. Mi mamá claramente pues botó todas esas cosas que le hice comprar para artística y yo como que ya no sentía como tanta necesidad de hacerlo, porque a veces eso se convertía en una necesidad para yo esconder mi dolor, como te decía. Y ya después de eso como que yo dije como, wow. Le dije a mi mamá como, yo no quiero seguir yendo a donde ese psiquiatra y no me quiero seguir medicando. Ya habían pasado pues los 7 meses y yo seguí yendo a donde la psicóloga, que ella sí me gustaba, y teníamos como un grupo de jóvenes y de apoyo. Y dejé las pastillas, dejé al psiquiatra, seguí con mi psicóloga y fue un proceso en el que uno trabaja siempre, porque en realidad
como que la depresión se sana, pero uno vuelve a sentir tristeza. O sea, eso no quiere decir que uno nunca más va a volver a estar triste, o que nunca más va a volver a estar ansioso, o que nunca más va a volver a estar vacío o intranquilo, pues porque son sentimientos. Pero ya no era como esa necesidad de o autoagredirme o esa tristeza tan profunda, porque en realidad es algo que pucha, es inexplicable. O sea, yo lo puedo decir acá que es una tristeza demasiado grande, pero es como, es algo que la gente o sea, lo vive y lo sabe explicar, lo sabe como sentir, porque entiende. Si no, entienden qué significa eso, porque si no, uno muchas veces está muy triste como una tusa, pucha, uno siente que se va a morir. Pero es diferente. Pero es muy diferente, exacto. Pues quiero hacer como un disclaimer súper grande, y es que todos los procesos son súper diferentes. Sí, total. Y que todos los psiquiatras y psicólogos son diferentes. Yo, pues al ser psicóloga, claro, obviamente siento que cuando, o sea, que hay muchos procesos y que así como todos deberíamos ir a terapia a tratar nuestros dilemas, por favor vayan. Sí. Hay muchas veces que por las cosas pues que yo creo dentro de la psicología hay un desbalance químico, o sea, hay algo que no, una hormona o un neurotransmisor que tu cerebro no está produciendo, y que sí tienes que tomar pastillas, o sea, no para todos los casos, no todo es igual, y lo que te digo, o sea, como que es súper respetable que tú lo hayas intentado, viste que no te funcionó, o sea, como que agotaste las posibilidades y estando ahí dijiste, esto no es para mí. Pero como que las personas que están escuchando esto, o sea, como que hay muchas veces que sí hay que pedir ayuda y que sí hay que tener acompañamiento de psiquiatra, de psicólogo, o sea, porque hay muchas veces que hablándolo no es suficiente. Entonces, y no tiene nada de malo tomar pastillas, o sea, como que siento que hay mucho tabú en, ay, es que toma medicamento psiquiátrico. Y yo antes de empezar la carrera, yo era como, no, pues medicamento psiquiátrico es para locos, pues gente que si no, se las toma mata gente, o sea, pero en realidad es que no, y es que si una pastillita que te puedes tomar una vez al día te puede ayudar a sentirte balanceado, a sentirte tranquilo, a no tener la cabeza a mil, claro, ¿por qué no? O sea, como que siento que quitarle un poquito también el tabú a las pastillas, que si estás en un proceso de depresión o de cualquier otra cosa y las tomas, está bien, y si no las tomas también está bien. Entonces me parece súper chévere que en tu historia estuvieran las dos como involucradas. Porque sí siento que hay veces que hay que balancear químicos y hay que hacerlo. No, sí, de acuerdo. O sea, uno no es el que sabe, simplemente que fue como de impulso, fue como, tienes que tomar pastillas porque si no te vas a internar yo, Dios mío. Y hay formas de introducir las pastillas. Y yo no, definitivamente estoy en la inmunda. Literal, pues eso sí me parece que es otra conversación. Pero, y ahorita dijiste algo que me gustó mucho, y dijiste como que, o sea, creo que algo muy importante en tu historia, y es que tú siempre fuiste autorreflexiva y tú siempre estuviste atenta a lo que estabas sintiendo. Y era como, ok, esto no está tan normal, o estoy haciendo esto por esto. Y siento que eso es gracias a que tuviste un acompañamiento, pero también siento que tú eres como muy atenta a lo que estás sintiendo y viviendo. Y hay muchas personas que no son así, o sea, como que van por la vida sin autoanalizarse, sin mirar como qué estoy sintiendo, por qué me estoy sintiendo así, pilas con esto no es normal. Y eso me parece lo más importante, como que estar constantemente como monitoreándose a uno mismo, como, hey, ¿cómo estoy? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿En dónde estoy? Me gusta la gente con la que estoy compartiendo mi vida, porque ahí es que detectamos las cosas rápido, y no solo las enfermedades, pues como físicas, sino como estarse tranquilo y estar como en paz con uno mismo. Total. Y decías como que te habías dado cuenta que era todo como con el amor propio, pues como que cuéntanos un poquito cómo fue eso para ti, como de, o sea, porque cuando uno tiene depresión no hay amor propio, que, o sea, como que siento que están tan alejados, como que si sientes depresión y te sientes mal contigo mismo y sientes que, por ejemplo, en tu caso, que te rechazabas a ti misma y no te gustaba como estar en tu piel, y los pensamientos que muchas veces son como autodestructivos, ¿cómo pasaste eso como a un amor propio más balanceado? Súper esa pregunta. La verdad, aún lo sigo trabajando. Es algo que me ha parecido demasiado difícil porque yo me siento, digamos que segura en muchos aspectos, pero insegura en otros, ¿cierto? Entonces, haber pasado por la depresión fue como una etapa que me hizo más fuerte, pero más sensible a la vez, ¿cierto? La fuerza que me dio fue como para entender de que uno pasa por situaciones difíciles y que eso está bien conmigo misma. No me tengo que juzgar, no me tengo que como autoagredir verbalmente o físicamente porque me esté sintiendo de una u otra forma, pero me hizo más sensible porque también tengo que entender que es válido sentir.
y que pues en realidad la tristeza y pues las emociones no tan positivas como son pues, la alegría, el positivismo, son válidas también, ¿cierto? Y cuando te digo pues que dejé el contacto con mis amigos, dije que pues escribí como en ese papelito lo de verdad, en serio, no quiero seguir sintiendo esto. Fue como un proceso en el que yo dije, pucha, tengo que hacer algo por mí. Entonces, si yo no me estoy sintiendo físicamente bonita, bueno, ¿qué quiero hacer para sentirme físicamente bonita? Y más porque ya iba a cumplir 15, entonces pues uno en los 15 quiere estar hermoso y todo eso. Y no es simplemente solo físicamente, pero es por ejemplo, yo era gordita. Entonces yo decía, bueno, yo no quiero estar más gordita, listo. Entonces metámonos a un gimnasio, hagamos ejercicio. Listo, fue lo primero que hice. Fue como, listo, vamos a hacer ejercicio. Al principio no estaba motivada, mi psicóloga fue como, si tú haces ejercicio, eso te va a ayudar a liberar un montón de cosas, no simplemente para verte más delgada, sino que simplemente va a hacer que tú liberes como todos tus pensamientos, te distraigas, sea un momento para ti. Y efectivamente me metí como a un gimnasio funcional, entonces corría, no sé qué, y me empezó a gustar. Al principio no me gustaba y simplemente lo hacía por verme bonita. Entonces era como, al otro día fue como, no soy más flaca, tengo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces fue un proceso que yo decidí como tomar con calma, y aunque en realidad no fue fácil porque yo necesitaba aprobación de los demás para yo sentirme bien. Y más la edad. Exactamente. Entonces yo era como, o sea, si no me dicen que estoy linda, no estoy linda. Y mi mamá me decía, Isa, estás muy linda. Y yo, mami, no vale la opinión de la mamá. No vale tu opinión, obviamente me vas a ver linda. Total. Entonces, pues fue un proceso que yo dije, pucha, tengo que empezar a hacer algo por mí misma. Entonces fui muy consciente de eso y ya empecé a ir al gimnasio. Mi mamá me obligaba a ir al gimnasio, o sea, no era como opcional. Me decía, tienes que ir, o sea, en serio tienes que ir porque eso te va a ayudar, yo sé que te va a ayudar. Y la verdad en este momento lo agradezco, porque en realidad a veces hay que hacer cosas obligado para uno darse cuenta de las cosas, ¿sí? Total. Porque obviamente la disciplina es algo que uno va adquiriendo a lo largo de los años, pero no es algo que viene de la noche a la mañana, y si a ti no te obligan a hacer algo, pues tú no lo vas a hacer si tú no quieres. Y mucho más cuando uno tiene depresión, que no hay motivación ni ganas de nada. Exacto. Entonces, como yo ya estaba como en ese proceso de mejorar, ya empecé un nuevo año, yo iba a cumplir 15, ya yo me sentía, no me sentía tan triste, no me sentía como tan vacía, ya estaba como mejorando un poquito ese aspecto. Yo dije como, bueno, listo, pues vamos al gimnasio, qué pereza, pero bueno. Y la verdad empecé a tener cambios, entonces empecé a sentirme como más fuerte, empecé a sentirme como más... Como con más vitalidad. Más vital, exacto, esa es la palabra, muchísimo más vital. Y eso era lo que a mí me faltaba. O sea, uno durante la depresión siente que es un ente, entonces como que no estás vivo ni muerto, estás y ya. Con la vitalidad como que te entra como ese rayito de luz y es como, uy, bueno, estoy empezando como a ver algo, la luz. Ajá, algo positivo en este camino. Que, pucha, yo a veces pienso y digo como hay gente que tiene depresión demasiado tiempo, demasiados años. Yo afortunadamente la tuve un año más o menos, pero fue un camino como difícil que me ayudó a entender que el amor propio es muy valioso e importante, y que uno haciendo cosas día a día para llegar a ese amor propio pues va a lograrlo. Entonces es lo que te digo, si yo no hacía ejercicio yo me sentía como más down, como más inservible, como no, pucha, pues no hice ejercicio, me voy a engordar, o sea, al otro día entonces eso empezó fue como un proceso como demasiado abrumador, porque empecé bien, listo, el ejercicio, mi mamá me obligaba, vaya al gimnasio, saca eso, suéltalo, listo, empecé como a ver cambios, entonces ya luego me empecé a obsesionar. Fue pucha, no, necesito hacer ejercicio, si yo no hago ejercicio mañana me voy a engordar, no sé qué, entonces eso requería, dije, pucha, una pelea constante en mi cabeza. Y así mismo, si yo no hacía como ejercicios con mi psicólogo y no lo hacía hoy porque era para hoy, entonces yo me empecé a obsesionar, esto no es así, empecé a ser demasiado como cuadriculada con todo y me empecé a obsesionar con eso, entonces eso empezó a generar como estrés, entonces también fue un proceso como largo en el que yo decía, pucha, no me puedo obsesionar, o sea, obviamente yo no era consciente, pero la psicóloga me decía como, no te puedes obsesionar con todo lo que haces, o
sea, es un proceso, todo es un proceso. Si no haces ejercicio hoy, está bien, no va a pasar nada. Si te comes un dulce mañana, no va a pasar nada tampoco. Si no haces el ejercicio hoy, pero lo puedes hacer mañana, está bien. Es que no todo tiene que ser perfecto. Entonces, como yo ya quería que todo fuera perfecto, porque yo dije, bueno, ya estoy muchísimo mejor, ya todo lo puedo hacer perfecto, ya todo lo quiero hacer bien. Entonces eso generaba que yo empezara a crecer como en mi autoestima, que listo, cuando hacía las cosas me sintiera mucho mejor, pero cuando no las hacía me retrocedía 50 pasos y me sentía mal conmigo misma. O sea, sientes, pues como por lo que me estás diciendo, siento que te fuiste al extremo como por miedo a volver a caer. Exacto. O sea, como que había un Me daba mucho pensamiento miedo. como de, si dejo de hacer ejercicio, si dejo de ir al psicólogo, voy a regresar Exacto. a ese lugar. Ajá, exacto. Y pucha, fue fuerte, pero ya, bueno, pasó ese año y ya iba a cumplir 15. Y yo, bueno, pucha, todo va a estar como bien, con toda. Empecemos este año mucho mejor. Y yo seguía yendo al grupo pues, de jóvenes de apoyo, seguía yendo a mi psicóloga. Y llegó un momento en el que yo dije, pucha, ya no más, o sea, estoy cansada de ser perfeccionista. Literal, fue como no sé, un cambio de chip. Y lo agradezco demasiado porque fue como algo muy consciente que no a todo el mundo le pasa porque, pues, no sé, fue como de la noche a la mañana que yo dije, no, yo ya no me quiero sentir así. Entonces todo el mundo, o sea, todo el mundo me preguntaba, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo has estado? Y era como, no más, ya, estoy bien, o sea, fue pucha, era como demasiada preocupación y yo decía, yo ya no quiero sentir que todo el mundo está encima mío, como, que a pesar de Isabela, tuvo depresión. Como de cristal, no la toquen, no la miren. Exacto, entonces yo era como, Dios mío, qué pereza. Y ya fue un momento en el que yo dije, pucha, bueno, tengo que trabajar para sentirme bien conmigo misma y yo sé que es un proceso y no siempre me voy a sentir bien. Y empecé pues como a tener como más conversaciones con mi mamá, como con mi psicóloga más profundas, porque yo iba al psicólogo y era como más al grano. Ella me preguntaba algo y yo le respondía y ya. Y fue como un proceso constante en donde lo que te dije al principio, que es toda esa fuerza que me dio haber vivido la depresión, pero también toda esa sensibilidad, se unieran para que yo pudiera ser consciente de que yo no tenía que ser muy fuerte conmigo misma, también tenía que aceptar esa sensibilidad que yo tenía y poder como empezar a aceptarme. De que, pucha, no sé, la psicóloga me empezó a poner como ejemplos de personas que eran muy felices, como muy agradecidas consigo mismas y no tenían una pierna. Entonces me decía, mira, no es para compararte, es simplemente para que veas otra perspectiva de vida que tienen otras personas y que viven otras personas. Y como que ahí yo empecé a ser como más consciente de que, pucha, tengo todo, absolutamente todo, puedo empezar a ser más agradecida. Y aunque no todo el mundo pase por lo mismo, porque pues siempre he escuchado y siempre me han dicho que uno no puede invalidar los problemas de los otros, porque uno puede sentir más que otro y así, era como un ejemplo para pues yo decir como, pues pucha, gracias a la vida de que tengo todo, o sea, tengo mi familia, tengo mi cuerpo completo, tengo como la ayuda, porque no todo el mundo puede recibir ayuda profesional. Entonces como que yo empecé a realizar de que en serio tengo todas las posibilidades de estar acá viva y poder aprovechar la vida, porque en este momento yo digo que, o sea, agradezco vivir y soy la más feliz de vivir y de soñar y de todo eso. Entonces como que es un proceso que no se acaba, pero sí va evolucionando. Me encanta, qué respuesta tan linda. Gracias. Y siento que esa gratitud y como ese darse cuenta tiene que llegar en un momento muy específico. O sea, porque si a ti, pues tu psicóloga te hubiera dicho cuando estabas como más atrás en el proceso, como mira, date cuenta, tú hubieras dicho, a mí qué me importa si esa persona tiene una pierna, pues como que yo me siento mal y a mí es ok. O sea, como que siento que es una como un paso en el camino, pero que no puede venir en cualquier momento. Total. Entonces me encanta, Isa, como lo dices. Y ahorita empezaste, pues cuando nos estabas como hablando de la gratitud, mencionaste como los sueños y quiero que hablemos un poquito de eso, porque cuando uno también está como en un momento de depresión, no solamente hay muchos pensamientos como y actitudes autodestructivas, sino que, o sea, a mí no me importa mañana y ni el hoy, o sea, a mí no me importa nada. Entonces yo, o sea, si yo no estoy feliz aquí en mi piel viviendo,
¿qué me voy a poner a hacer planes? O sea, ¿qué me voy a poner a mirar qué quiero estudiar, en dónde quiero vivir? O sea, como, ¿cuál es mi vida? Y si eso de por sí a una persona normal se le dificulta, sí. ¿Cómo fue para ti, cómo es el proceso de planear tu vida saliendo de ahí? Entonces me voy a retroceder un poquito, cuando estaba atravesando como por todo esto de la depresión, yo siempre yo no me sentía feliz en mi colegio, o sea, yo odiaba ir al colegio, yo no sé, yo creo que mucha gente hizo que el hacerse el enfermo para que no lo mandaran al colegio. Bueno, yo era de esas personas. Yo era de esas personas, mami, me duele mucho el estómago, no quiero. Bueno, y como yo estaba atravesando todo, pues como toda esa situación, mi primer como refugio fue decirle a mis papás, me quiero ir de Manizales. Soy de Manizales. Me quiero ir de Manizales, yo no quiero seguir estudiando acá. Les planteé 50,000 propuestas porque yo decía, la solución es escapar de lo que estoy viviendo. O sea, ¿cierto? Tú sentías que el problema estaba en tu ambiente. En mi ambiente y en mí, entonces que si yo me iba, yo podía como... ser otra persona. Ser otra persona, encontrar otra vida. Y mi papá trabajaba en ese tiempo en Bogotá, entonces yo les planteé un montón de posibilidades de que nos fuéramos a vivir a Bogotá. Yo quería estudiar en el San Bartolomé, bueno, yo ya tenía eso todo súper planeado. Y pues, pucha, claramente eso no se dio, o sea... es demasiado difícil, o sea, uno no es consciente de todo el tema que trae cambiarse de ciudad, o sea, todo. Entonces, bueno, mis papás como, bueno, Isa, no se puede, por esto. Entonces yo, qué pereza. Ahí sí yo era como, bueno, ese era mi plan para poder seguir con mi vida. ¿Ahora qué? O sea, no tengo ningún otro plan. Entonces, nada, en todo ese año que viví la depresión, claramente lo que tú dijiste, no tenía ninguna aspiración a futuro. Yo era como, bueno, pues vivamos el día a día, pero no es nada como que yo anhele ser o anhele querer. Y ya cuando empecé como todo el proceso de que ya estaba como evolucionando, ya estaba como saliendo de ese huequito que estaba, y como que empecé ya a anhelar, pero a futuro cercano. Entonces, en un momento mi tía me dijo, ¿cómo se te ocurre? La fiesta de 15 es lo mejor que le puede pasar a una niña, disfrútatelo, eso es súper bacano, tus amigos, eso nunca se va a olvidar. Y yo, está bien. Entonces le dije a mis papás como, bueno, está bien, si quiero una fiesta de 15, y gracias que me la hicieron, pasé súper rico. Pero entonces como que ese fue el primer paso para anhelar algo a futuro cercano. Entonces fue como, bueno, ya estoy queriendo el vestido, ya quiero algo más, o sea, como que ya estaba pensando en que, en 3 meses es mi fiesta, lo que algo que antes no pasaba. Yo como que, pues, no me importa qué va a pasar mañana, no me importa qué va a pasar en 3 meses. Entonces como que fue un proceso que yo empezaba a anhelar cosas pequeñas que no eran sueños en principio. Entonces que mi fiesta de 15, listo, súper, el vestido, qué bacano, o ya era como, me voy de viaje, qué rico irme de viaje. Entonces fueron como pasitos chiquitos en los que yo empecé a anhelar cosas a pequeño futuro, luego a mediano futuro y ya luego a futuro. Fue como un proceso en el que ya yo me sentía muchísimo más vital. Ese fue como un camino en el que yo dije como, bueno, ya después como de haber pasado todo eso, yo ya estaba pues muchísimo mejor, ya había cumplido 15, o sea, ya todo, ya digamos que mi vida empezó a sentirse muchísimo más viva. Y yo ya sentía razones por las que hacer tal cosa, razones por ir no sé, a cualquier lugar o hacerle algo a alguien. Y eso empezó como, por ejemplo, pucha, me encanta hacer sentir bien a los otros. Entonces empecé a ir como a voluntariados en mi colegio, a misiones, a como servicios de misión en mi colegio. Y eso me empezó como a llenar de vida porque fue un proceso en el que yo dije, bueno, si yo no me siento bien conmigo misma, tengo que hacer algo para hacer sentir bien a los demás. Y digamos que esa fue ya como mi cierre de toda la depresión, por decirlo así, que yo dije, quiero hacer como un campamento misión. Y eso fue en el 2019 y fue increíble, pues, o sea, fue increíble. Yo fui a una vereda y estuve toda la Semana Santa allá y como que yo no me estaba enfocando en mí, pero me estaba enfocando en hacer feliz a los demás. Y ahí me di cuenta de que uno puede ser feliz con muy poquito, ¿cierto? Pero también puede ser triste con mucho. Y pucha, fue algo que yo dije como, wow, esto me llenó, me hizo como cambiar la perspectiva de muchas cosas, de que hay gente que está viviendo situaciones demasiado complicadas, eso sin como desmeritar pues lo que yo estaba viviendo, lo que viví, pero, me encanta. Pero yo dije como, pucha,
no, lo que yo estoy viendo es una estupidez al lado de los problemas de los otros. Entonces eso me hizo abrir los ojos y entender que la gente que tenía un montón de problemas y que vivían en unas casitas que yo decía, pues, o sea, tiembla y se cae. Quieren tener hijos, quieren viajar a no sé dónde, quieren no sé qué, y yo estoy acá estancada y no sé qué quiero hacer, o sea, no como que no le he encontrado un sentido formal a todo lo que yo estaba viviendo y a mi vida y al yo, pues a mí, Isabel Herrera. Entonces yo decía, oh, pucha, no, quiero cambiar eso, o sea, como que quiero cambiar eso, y esa fue como ya como el cierre para yo decir, oh, pucha, quiero hacer tal y tal cosa. Entonces ahí yo empecé como, pucha, bueno, yo sé que mi vida yo no la quiero hacer en Manizales, eso lo tenía claro desde muchos años atrás, y fue como, me quiero ir de Manizales. Entonces ahí fue cuando yo ya estaba más o menos en 10º, yo dije, bueno, yo en realidad yo me quiero ir para otra ciudad. Entonces mi primera opción era Bogotá. Entonces yo les empecé a decir a mis papás como, bueno, yo quiero tal cosa, no sé qué, y mis papás, bueno, vamos Obviamente. A ver cómo suceden las cosas, esperemos a ver y todo. Y ya yo empecé como a evolucionar muchísimo, y ya luego terminé como mi proceso en el grupo de jóvenes. Entonces ya no volví pues al grupo de jóvenes, pero con mi psicóloga pues seguí como tratándome, ya todo súper bien, y ya llegó un punto en el que llegó la pandemia y ahí fue un momento en el que yo tuve mucho miedo de volver a sentir mucha tristeza, y como que yo decía, oh, pucha, puedo volver a tener depresión. En algunos momentos me pasó eso, pero yo ya consciente de todo lo que yo había vivido, de todo lo que yo había pasado y había sentido, yo dije, yo no quiero eso, o sea, no quiero. Entonces yo no sabía qué estudiar, yo estaba un poquito perdida, no tenía ni idea, yo era como, ¿qué voy a hacer? Me hicieron como 100.000 pruebas psicotécnicas, o sí, las de las profesiones, y nada cuadraba conmigo, es que profesora, que enfermera, y yo era, ¿qué? No, nada que ver. Entonces yo estaba muy perdida, y como pues la pandemia fue algo demasiado fuerte para muchas personas, yo me sentía como abrumada y triste porque yo no sabía qué hacer con mi vida. Tuve una tusa de por ahí 3 años, yo casi me muero, pero fue muy chévere porque como que ahí entendí que estaba sintiendo mucha tristeza, pero no estaba sintiendo la tristeza que sentí antes. Como entonces, que ya la podía reconocer. Ajá, la reconocí, y yo decía, o sea, estoy muy triste, o sea, de verdad esa tusa me dio demasiado duro, y yo dije, pero no me quiero rendir. O sea, ese fue mi primer pensamiento, el cual no hubiera tenido pues en mi etapa de depresión, que era como, no me importa nada. Entonces fue como, wow, bueno, súper bien. Me daba susto como sentir tanta tristeza, porque era como un miedo. Claro, era miedo a volver. Ajá, a volver, pero yo dije como no, pues eso como que nunca se lo había dicho a nadie, yo como que yo nunca se lo dije a mis papás, yo nada, pero yo era como, bueno, estaba ahí, ajá, y ya empecé como a soñar mucho más. Entonces en este momento yo pues, o sea, me sueño con hijos, con esposa, con vivir en otro país, viajar por todo el mundo, ser un icono en la moda, pues, o sea, muchísimas cosas que yo digo como, o sea, yo no me puedo ir de este mundo sin haberlo cumplido. Entonces es súper chévere porque fue como un proceso largo, pero fue de mucho aprendizaje, que me hizo como volver a creer en mí, a entender que hay personas que son demasiado agradecidas y que uno debe aprender de esas personas que pasan situaciones muchísimo más duras que uno, porque uno puede estar viviendo una situación muy complicada, pero hay otras personas que también están viviendo situaciones muy complicadas, y si uno es capaz de compararlo sin desmeritar como su problema o su situación, sin invalidarse. Ajá, sin invalidarse, está súper bien, porque uno puede aprender mucho de eso. Entonces fue un proceso demasiado chévere, y como que ahora en ese momento yo me siento una persona súper soñadora, e invito a todos los que están escuchando como este episodio a que en serio atrévanse a soñar, a hacer sus cosas, sus metas, o sea, todo, porque en realidad, aunque uno a veces sienta que no va a ser capaz, porque eso es muy normal, o sea, yo a veces siento como no soy capaz de hacer tal cosa, poniéndole una actitud positiva a la vida dentro de lo que se puede, es posible como anhelarlo y soñarlo para hacerlo. Ay, tengo demasiadas cosas que decir. Me encanta. Bueno, literalmente ayer un amigo con el que no hablaba hace mucho tiempo me escribió como, hey, vi tu podcast y necesito hablar con alguien, o sea, y me dijo que tenía mucho susto de armar su empresa, bueno, X. Y yo le estaba grabando una nota y me salió esto del corazón, y siento que es perfecto para este momento, y, o sea, o sea, sí, inténtalo, porque no hay forma de que intentándolo y fallando, entre comillas, la ganancia sea cero. Total. O sea, pierdes más no intentando.
porque si tú lo intentas y sales y vas y armas tu proyecto, registras la empresa, haces lo que tengas que hacer, vas a aprender cosas en el camino y no hay forma de que la ganancia sea cero. Entonces, o sea, vayan y empiecen a planear, porque hay muchas personas, a mí me pasaba que no tenían sueños, o sea, yo era como súper el día a día y lo que la vida me depare. Sí, total, yo también era de esas. Entonces como que empieza a mirar qué te gusta, qué no te gusta, y puede que no lo tengas tan claro como muchas otras personas, pero cositas pequeñas como de, me sueño ir a Italia, bueno, entonces empiezo a trabajar como para eso. Y siento que si estás como en un momento, no necesariamente de depresión, pero de mucha desmotivación, empieza a pegarte de cosas chiquitas, o sea, así como hizo como con sus 15, es como, pues pucha, tengo, no sé, Navidad este año va a ser con mi familia entera. Bueno, entonces como que pegarte y motivarte con esas cositas pequeñas, porque obviamente es mucho más difícil encontrarle motivación a la vida entera, pues porque es demasiado abrumador, pero sí como, ay, me voy a comprar un nuevo outfit, estoy estrenando camisa, o sea, como cositas pequeñas. Y como encontrar la magia en los pequeños detalles. Me encanta. Y creo que hay algo demasiado mágico en vivir cosas como tan fuertes, y es que cuando uno toca a fondo tan heavy, existe como en mí existió mucho tiempo ese miedo como de volver a estar tan mal. No creo pues que con depresión, pero sí pues la adolescencia caótica. Total, de todo el mundo, sí. De la vida, bueno, de cosas que a uno le pasan. Y una vez mi mamá me dijo, eso te sirve, o sea, haber vivido eso te sirve para saber que no quieres volver ahí, y que si vuelves ya sabes cómo salir. O sea, tú ya tienes las herramientas para no regresar ahí, y si regresas, para cómo salir. O sea, porque eso no te lo quita nadie. Total. Y eso está aprendido y tú ya sabes cómo, pues como el caminito para salir del hueco. Entonces como que, y siento que pasa mucho, por ejemplo, en las relaciones, como que alguien te rompe el corazón y dices como, no, jamás en la vida me quiero volver a sentir así. Entonces, y es como, nunca nada se va a volver a sentir así, porque ya no eres la persona que eras en ese momento, con las herramientas que tenías, con el ambiente que tenías en ese momento. Entonces nunca nada va a volver a doler igual, pero si te da miedo acercarte como a esa zona peligrosa para ti, ten como presente que tienes las herramientas. Y la última cosa es que me pasó algo demasiado parecido a ti. Yo era una adolescente horrible, Isa. O sea, mami, perdóname, de verdad. Ay, no, Dios mío. Yo fui muy problemática, o sea, di muchos dolores de cabeza, fui caótica. Hice lo que pude con lo que tenía en el momento, o sea, fue mi manera de responder ante el ambiente, pero sí fue pues un poquito fuerte. Suele pasar. Y tuve también como ese, quiero hacer algo, y me fui 3 semanas para La Guajira. Sí, pues los que no son de Colombia, La Guajira es como en la parte más norte del país, un desierto súper grande, es una población pues que obviamente hay ciudades, pero hay partes pues que son como que vienen en una situación muy crítica. Y me fui 3 semanas como para una casa de voluntarios, a trabajar en la mitad del desierto, ayudando a los niños de la comunidad a leer y a escribir. Y yo me fui una Susana y volví otra Susana. O sea, me pasó literal lo mismo como que uno tú. se regenera, yo no literal, sé. O sea, como que yo puse en perspectiva todo, porque yo decía, o sea, yo veía a los niños jugando con una camisa, jugando fútbol con una camisa amarrada. Yo veía cuando yo sacaba mi termo de agua, porque eso es un desierto, la cara que me hacían los niños como de wow, o sea, puedes traer tu termo de agua. Sí, claro. Como que poniendo en perspectiva todas las cosas que uno toma por sentado, que a mí eso como que me sacudió, y yo como, o sea, no, lo mismo, o sea, queremos hacer demasiado énfasis en eso, no es para invalidar como de, ay, no, y yo aquí llorando por bobadas, cero. O sea, es como, mi dolor es muy real, lo siento demasiado real, y sí es real, o sea, lo que tú sientes y lo que piensas es totalmente válido, pero ponerlo en perspectiva con otras situaciones, con otras realidades, sirve mucho como para sacudirse. Totalmente. Y obviamente no estamos diciendo que si estás en un momento difícil te vayas a un voluntariado. Claramente pero no. Sirve. Sí, total. No, y pues, o encontrar como, no sé, si no te gusta hacer voluntariados, bueno, entonces como, ¿qué puedes hacer para entender que, pucha, hay otras perspectivas con las que puedo comparar la mía, y así poder como buscar herramientas para salir de lo que estoy viviendo? No sé. Total. Y no solo como en gente con situaciones muy críticas, sino con el grupo de apoyo. O sea, tú el hecho de ir a sentarte en un círculo con gente que está viviendo lo mismo que tú, te quita el factor de bicho raro al 500,000%. O sea, porque es como, ok, o sea, hay otra gente de mi edad que está sintiendo lo mismo que yo, obviamente de maneras diferentes, porque todos vivimos las cosas de maneras diferentes, pero como que buscar una red de apoyo que entienda por lo que estás pasando, porque tus amigos, como te pasó a ti con tu mejor amigo, puede ser, no, tranquila, dale con toda, todo va a estar bien. O sea,
a mí en mis peores momentos de la vida me decían, todo va a estar bien, y yo le podía pegar un puño a la persona. O sea, para mí que me digan, todo va a estar bien, es lo peor que me pueden decir. Total. Lo peor es como, pues yo sé que todo va a estar bien, pero... Literal, o sea, yo lloraba, yo me acuerdo, yo lloraba con mi mamá y le decía, es que yo sé que todo va a estar bien, pero todo lo que mis amigos me podían decir, pues cuando teníamos 15 años, era, ya, Susi, todo va a estar bien. Tranquila. Y yo sé que esto no me va a morir, pero ¿cómo hago para no sentir lo que siento en este momento? Entonces, como que buscar un grupo de apoyo, o pues como una red de apoyo que no, o sea, pueden ser tus amigos para acompañarte en el proceso, pero gente que en serio entienda lo que estás viviendo, sea un psicólogo, sea un psiquiatra, sea un grupo de apoyo, o sea, como que busca maneras de no aislarte tú mismo. Sí, total. Así es. Y otra cosa es que, juepucha, hablar nunca está de más. Yo siento que la comunicación es la base de todo y es la base de que arregla como todos los problemas, sea con otra persona o contigo mismo, porque uno muchas veces, yo no soy una persona, o sea, yo era una persona muy expresiva, como que no me importaba contar lo que me pasaba, pero últimamente soy muy reservada como con lo que me pasa, como con lo que siento, como que no sé, no... Y aquí no estás grabando un podcast. Sí, pero como que con lo último que me pasa, como que no sé, como que siento que no lo necesito contar, pero de verdad que hablar nunca está de más, y digamos que siempre las cosas habladas son un respiro más al silencio, como, o a ese ahogo que estás sintiendo. Y pucha, uno habla y muchas veces es muy difícil hablar las cosas, porque en realidad cuando uno está viviendo una situación difícil, sea la que sea, en este caso pues la depresión, y que uno no sentir nada y tener que decir qué es lo que está sintiendo, uno es como, pues es que no sé qué decirte. Y te obliga a ponerlo en palabras. Exacto, entonces es como, pucha, no lo quiero decir, no quiero decir porque que estoy enferma, no quiero decir que estoy en depresión, no quiero decir que me estoy autoagrediendo, o sea, no quiero decir un millón de cosas, pero cuando tú eres capaz de decir las cosas, ese silencio que tenías ya se vuelve en un respiro. Entonces es como, uff, lo descargué, y es una invitación a que, pucha, aunque sea muy difícil hablar las cosas, sea con tu pareja, con tus papás, con tus amigos, con tus hermanos o contigo mismo, ve y háblalo. O sea, no importa. Una vez yo estaba como en una tusa, en esa tusa que te digo, o sea, yo estaba, pero de verdad yo no quería hablar con nadie, yo solo ponía canciones de Andrés Cepeda, veía Grey's Anatomy, y yo solo quería llorar, y yo solo lloraba y lloraba y lloraba, y yo, pucha. Y en un momento yo dije como, pucha, ya, tuve una, digamos que en esa tusa, yo tuve una experiencia pues en mi colegio que se llama curso taller, que es como un retiro espiritual, y una actividad que era mirarte al espejo y decirte cosas. Fue muy heavy porque en ese momento yo no lo pude hacer, no lo logré hacer, pero el año pasado que hice una actividad con mi grupo estudiantil acá en la universidad, hice como esa misma actividad y lo logré hacer. Entonces como que fue como wow, o sea, ya soy capaz de decirme las cosas, y fue un respiro súper grande. Entonces es una invitación a que si estás pasando una situación difícil, no sé, con tu mejor amiga o con tus papás o con tu novio o lo que sea, ve y háblalo, que lo que peor puede pasar es que la otra persona no esté de acuerdo con lo que tú estés diciendo, y cuando es contigo mismo nunca vas a perder porque te estás diciendo las cosas a ti mismo, entonces no hay nadie que te lo refute, y es algo que te puede liberar de muchas cosas. Totalmente, o sea, esa es una de las bases del podcast, o sea, como que aquí quiero hablar cosas brutal que nos enredan y que nos desenredan todos los días, porque si a mí me ha pasado muchas veces que había cosas que yo sabía en mi cabeza, pero cuando lo escuchaba en un podcast o cuando lo empezaba a hablar, como que era como, me iluminaba, yo decía, oh my God, es que esto es lo que tengo, exacto, esto es lo que yo estoy sintiendo, o sea, esta persona acaba de poner en palabras lo que yo llevo meses sintiendo y no me había dado cuenta. Entonces, o sea, sirve demasiado hablar y como encontrar una persona que esté dispuesta a entender lo que tú necesitas, porque hay muchas veces que uno simplemente quiere desahogarse y ahí va la otra persona a dar consejos, o sea, como que solo quiero hablar. Exacto, o sea, si tú eres la persona que está hablando, di, mira, hola, me quiero desahogar, no me digas nada, solamente escúchame. Y te riegas, o di, por favor, dime un consejo. Y si eres la persona que escucha, siempre pregunta, ¿quieres un consejo o quieres desahogarte? Porque es demasiado fácil que la otra persona solamente quiera desahogarte y tú empieces con consejos y la otra diga, ay, no le vuelvo a contar nada a nadie me entiende. O sea, como que en la parte de la escucha es súper importante
preguntar o hacerle saber a la otra persona qué es lo que estás esperando de ella. Así es. Isa, y bueno, penúltima pregunta. Perfecto. ¿Qué tips le darías o como que, sí, qué tips le darías a una persona que escuchando esto se empezó a dar cuenta como, ay, parce, yo me siento así? O sea, como que... o sea, tú eras hablando y yo decía, oh my God, yo me sentía así en muchos momentos de mi vida. Wow, bueno. Entonces, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Bueno, te diría que en primer lugar nunca invalides lo que sientes. O sea, de verdad que está súper bien sentir, aunque sea un sentimiento horrible, porque muchas veces sentimos cosas feas hacia nosotros mismos o hacia los demás o lo que sea, pero que nunca invalides eso que estás sintiendo. Y de verdad que vayas, o sea, si estás sintiendo lo que pasé o algo parecido, pues pucha, no está de más ir a pedir ayuda. Nosotros no podemos con todo, y aunque creamos que podemos con todo, es muy difícil poder con todo. O sea, es que constantemente estamos recibiendo demasiada información y demasiadas cosas alrededor de nuestra vida, que es muy importante recibir ayuda de otras personas. Fue lo mejor que me pudo pasar, porque ahí me pude dar cuenta de que en serio necesito ayuda. Y otro consejo que te doy es que empieces a agradecer. Es algo que en realidad me ha servido mucho últimamente, y es lo que decía pues hace un ratico, es algo que me ha ayudado a ver como la magia en pequeñas cosas, porque tú empiezas a agradecer por pequeñas cosas, no sé, Dios, vida, universo, en lo que creas, te agradezco porque hoy tuve una conversación súper bacana con Susi. Entonces como que vas a empezar a decir como, ay, wow, o sea, es algo súper simple, pero que en realidad te hizo feliz en un momento, como pucha, sí, qué rico. Entonces como que independientemente de que no sean cosas gigantes como, no sé, hice un desfile gigante o me gané un Oscar, pues son pequeñas cosas que a uno le van a empezar a brillar en los ojos, y eso va a hacer que tú veas tu vida muchísimo más interesante y como más atractiva a ti misma, porque muchas veces nos aburrimos de lo que estamos viviendo, y eso puede llevar a sentirnos como vacíos o intranquilos o solos, no sé. Entonces agradecer es algo que me ha ayudado demasiado, y te invito a que lo hagas, porque de verdad es algo simple que no te lleva mucho tiempo y puede cambiar la perspectiva de tu día y de tu vida. Me encanta, o sea, ahí voy a hacer doble consejo. Me encanta. Por ejemplo, yo lo que hago es que todas las mañanas busco 10 cosas por las que estoy agradecida. Ay, brutal. Como para empezar Ajá. el día. Y al final del día, cuando hago mi journaling y escribo, siempre digo como las 5 o las 3 cosas que más me gustaron del día, o como las cosas mágicas del día. Okay. Y eso me parece súper cool, porque pues yo creo que lo he dicho a más no poder, pero lo voy a repetir. Si tú estás buscando las cosas mágicas en tu vida va a ser mágica. De acuerdo. O sea, porque y me pasaba mucho que pasaban los días monótonos, todos los días, yo decía, no hay nada cool, no hay nada extraordinario, porque no todos los días uno se gana un Oscar. Sí, imposible. Entonces como que uno decía, no hay nada. Pero si yo hoy me devuelvo a estos, no sé, por ejemplo, este año que he escrito todos los días, digo como, ay, mira, aquí me reí demasiado con mis amigos, este día me comí mi postre favorito, este día al episodio le fue súper bien, este día alguien me escribió por Instagram a decirle que me encantaba el podcast. O sea, no sé, como que... Son detalles. Exacto, son detalles que a uno se le olvidan, ¿no? O sea, que si me dices hace 3 semanas cuál fue tu momento mágico, yo no me acuerdo, sí, pero están en una libreta. O sea, me pasa durante el día que digo, por ejemplo, hoy el momento mágico va a ser esta conversación contigo, como que ese es como es tener la lupa y las gafas, buscar como cosas mágicas en tu vida, y eso hace que resalten y que busques crearlas mucho más. Entonces, de acuerdo. Me encantó todo lo que hablamos hoy. Siento que puede ser una herramienta demasiado poderosa para la gente que está escuchando, para reconocer cosas en su historia. Demasiado. Y si lo están viviendo en este momento, como para buscar ayuda, para entender, y también si no lo están viviendo, para entender qué es lo que está pasando probablemente por una persona que lo está viviendo, y para tener más empatía, para tener más comprensión. Entonces, gracias, Isa, por abrir tu corazón y contarnos todo, gusto. porque no es fácil, y más si nos estás contando que es la primera vez que hablas. Como así, en forma así, pero no, súper chévere, porque fue como algo que yo ya había enterrado, pero acá reviví muchas cosas que como que no era consciente, entonces me gustó mucho. Por eso hay que hablar las cosas. Total. Demasiado. Entonces, muchísimas gracias, Isa, por venir. Espero que este capítulo los haya desenredado y vuelto a enredar un montón de cosas. Espero que me cuenten en redes qué les pareció el capítulo, qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que les enredó o desenredó. Y ya saben que les voy a dejar toda la información de Isa en las redes. Y nos vemos el próximo miércoles en el siguiente capítulo. ¡Chao! Súper, chao.